Aleluya, qué bueno que estás entre nosotros. Pueden sentarse en esta tarde. Qué bueno que escogió estar en la casa del Señor y adorar junto a nosotros. Hermano, cuando hago la oración de acción de gracias por la presencia del Señor, siempre lo hago desde el contexto de que la fidelidad de Dios es siempre. No solo cuando nos sale una sonrisa de nuestros labios percibimos que Dios está, sino que en todas las circunstancias de la vida Dios está. Créalo, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y a mí me gusta hacerle más o menos una referencia de lo que ha sucedido en la semana, y estuve en tantos y tantos eventos y vi la mano poderosa de Dios obrar de una manera tan hermosa. Mire, como mismo estuve en momentos de alegría, también estuve en momentos difíciles. Una miembro de nuestra iglesia, luego de 8 meses de embarazo, pues descubrieron que su bebé estaba muerto, y en el fin de semana pues tuvieron que practicarle un momento de cesárea, ¿verdad? Sí, fue un momento bastante difícil. Y anoche, cuando la fui a visitar al hospital, cuando llego al cuarto, escucho algarabía, escucho alegría, escucho una familia hablando muy normal, y dije, espérate, antes de entrar déjame verificar bien que estoy entrando al cuarto correcto. Y da la situación que cuando abrí la puerta, sí, estaba en el lugar correcto. Había una familia hermosa allí, acompañando a aquella joven. Y cuando comenzamos a hablar, comenzaron a describirnos, ¿verdad?, cómo en ese momento tan difícil, mientras los doctores hacían su trabajo, ella comenzó a adorar y glorificar el nombre del Señor. Dicen que aquella sala de operaciones se llenó de una presencia del Señor hermosísima. Y yo lo creo, porque cuando llegué a aquel cuarto había una paz que solo Dios puede darle a una madre que está ilusionada y que lleva muchos meses esperando ese milagro. Mantengamos en oración a todas esas damas, ¿verdad?, que han pasado por ese momento tan difícil. Pero quiero decirles que el viernes pudimos tener nuestra sociedad de niños. Mire, tenía una alegría en el corazón, y yo quisiera que le den un aplauso a todos esos padres que sacaron de un viernes y llegaron hasta aquí. Sobrepasamos los 60 niños. Gracias, papá, gracias por hacer ese esfuerzo grandísimo luego de un día de trabajo. Mire, estaba lleno el área de los niños, los adultos solteros. Si usted es adulto y está soltero, pues los adultos solteros son para usted. Debería venir, hacen unas actividades buenísimas. El viernes tenían un recurso y fui y di la vuelta y estaba buenísimo. Si usted tiene un intermedio, un juvenil, mire, le invito a que lo traiga, que haga el esfuerzo. Mire, eso estaba lleno. Faltaba un juvenil para llegar a los 50 juveniles. Gracias al Señor, el salón estaba lleno. Pero tenemos unas puertitas que las abrimos un poquitito y llenamos 50 más. Así que el Señor nos siga bendiciendo en eso. Y los jóvenes se fueron para una fogata y la pasaron de maravilla. Ese cachete no pudo estar presente. Pero me cuenta el pastor que fue una bendición grandísima. Así que, mis hermanos, hay un espacio para usted en toda la programación de la iglesia. Dios quiere hablarle de diferentes maneras, en diferentes lugares. Dios quiere hablarle. Y el sábado, mire, ¿sabe qué? Salió la gran comisión. Y usted sabe que a mí me alegró muchísimo ver mi directiva de jóvenes tempranito en la mañana sentados a primera fila. Son jóvenes consagrados. No son el futuro de la iglesia, son el presente de la iglesia. Mire, se fueron a pie y le dieron la vuelta evangelizando por todas partes. El Señor hace grandes cosas. Todos somos llamados a la gran comisión, y es el ministerio de evangelismo. Aquí no es un sector, es toda la iglesia. Me encantaría que la próxima actividad usted me pudiera acompañar y usted tenga esa experiencia de tocar puertas. Hay muchos hogares con muchas necesidades. Le entregamos la promoción de nuestra campaña de aniversario, así que rogamos al Señor que el Espíritu le toque el corazón y lleguen a alguna comunidad de fe y puedan adorar a Jesucristo como su Salvador. Bien, hermanos, hemos llegado
en esta serie de predicación a un momento muy importante. Si usted está aquí, lleva muy poco tiempo visitando este templo o por primera vez usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, hoy quisiéramos hablar de un tema muy pertinente para su vida. Pero si usted lleva aquí muchísimos años y usted es cristiano de muchos años y también nos está acompañando en esta tarde, también tenemos un mensaje de Dios para usted. En el libro de Nehemías hemos estado hablando sobre todas las bases que cubre este libro en el tema del liderazgo. Es súper interesante que si usted desea aceptar ese llamado de Dios a liderar, en este libro encontramos grandísimas estrategias. Quisiera hacerle varias preguntas a ustedes. Número 1. En algún momento, cuando el cheque del salario llega a sus manos, usted le ha dicho al Señor: multiplica estos chavitos, Señor. O usted ama mientras anda por el centro comercial y de momento ve estas únicas sandalias y usted las mira y dice: Dios mío, ayúdame a comprarlas. O si es como el pastor pasa por un centro de autos y está el auto gris oscuro, gris clarito, gris bien clarito, y usted dice: Señor, yo lo acepto, ese auto es para mí, ayúdame a comprar ese auto. O a lo mejor usted ha llegado a la alacena y usted ve la comida y dice: Señor, multiplica mi alacena, mira, no tengo tanta comida, necesito que la multiplique. O en algún momento ha llegado a la oficina del jefe y usted está orando y le dice: ahora voy a hablar con el jefe, Señor, que me dé un aumento, que me suba de puesto, que me abra las puertas. ¿Alguien ha hecho esa oración? Solamente yo. Constantemente la hago. En el momento que usted hace una oración como esa, usted le está diciendo al Señor: toma control de mis finanzas. Toma control de mi dinero, del dinero que tú me das. Toma control de él. Miren, si usted aquí por primera vez o lleva poco tiempo viniendo aquí, déjeme decirle: todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Hablar del dinero es algo que encontramos en las Sagradas Escrituras muchísimas veces, aunque lo hablamos muy poco. En ese capítulo 5 de Nehemías nos encontramos en un momento muy importante. Cuando leemos el primer versículo del capítulo 5 dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron. Cuando el escritor hace énfasis y está uniendo a la familia completa. Usted sabe que en la antigüedad no se contaban las mujeres. Pero cuando el escritor dice hombres y mujeres y las añade, está diciendo: hay un grave problema en el cual usted debe detenerse y debe resolver este problema que tenemos hoy. Aquí estaba sucediendo algo muy importante. Dice: ellos protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Había un paro, había una protesta. Mire, ustedes saben que en las primeras predicaciones hablábamos en el primero y segundo capítulo de Nehemías y hablábamos cómo los enemigos externos se burlaron, se mofaron, la hipocresía, la mentira, trataban de ¿qué? De detener la construcción del muro. Nadie de ellos logró detener la construcción del muro. Pero cuando los hermanos que estaban trabajando se dieron cuenta de que estaban pasando un momento muy difícil, el desánimo, el enojo detuvo el proyecto. Increíble. El enemigo no lo pudo detener, pero internamente se detuvo el proyecto de la reconstrucción. Sigue diciendo el texto en el versículo 2: pues a nuestras hijas, pues había quien decía: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para no morir de hambre. La ciudad estaba desolada. La ciudad había sido ¿qué?
había sido destruida. Era poca gente la que estaba en Jerusalén. Pero cuando comenzaron a escuchar que el pueblo se levantó y comenzó a reconstruir, había dirección, había una misión, la familia comenzó a acercarse, comenzó a crecer la familia y de momento, de la nada, había mucha gente y poca comida. Mucha gente y poca comida. El versículo 3 nos dice de la siguiente manera: otros se quejaban: por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casa. Cuando usted no tiene con qué pagar, ¿qué hace? Busca un préstamo. Cuando usted se queda, va a la cooperativa, va a la financiera, va al banco y ¿qué? Busca un préstamo. Ellos se vieron en el que para poder mantener a la familia necesitaron lo que tenían saldo, hipotecarlo. Así que de no tener un pago mensual, de momento se encuentran con un compromiso mensual. Mas estaban trabajando en el muro. Mas al tú hipotecar tu finca, quiere decir que quien se la hipotecabas era el que se ganaba todo el fruto. Y entonces ellos no tenían de qué mantenerse. Sigue diciendo el versículo 4 para que veamos en qué gran crisis había caído el pueblo. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y pagar así el tributo al rey. Artajerjes estaba muy lejos, aproximadamente 1300 kilómetros de Jerusalén, pero a esa distancia el rey le puso un pequeño IBU de 11.5. Bueno, en realidad no sé cuánto era el tax. Solamente me estoy poniendo en el contexto. Tenían que pagarle. Así que había un gran esfuerzo de pagar hipoteca, pagar intereses. Era muy elevado. Más se le añade que quien le prestaba el dinero le ponía grandes márgenes de ganancia. El versículo 5 lo dice de esa manera: y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, nosotros nos ha tocado vender, versículo 5, por favor, nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podremos rescatarlas. Era tanta la crisis económica que como un padre podía tener un poco de tranquilidad, era tomar a su hijo y vendérselo a los gobernantes, a la gente de dinero, porque como esclavos en la casa del amo tenían comida, tenían cómo sostenerse. Pero imagínese usted que usted tenga que regalar a su hijo para que su hijo sobreviva. Póngase usted en el contexto. Difícil, emocionalmente muy difícil. Pero imagínese el pueblo judío, ahí estaban todos con pancartas: no vamos a trabajar, queremos nuestras villas, imagínense todos dando vueltas allí alrededor del muro. Cuando Nehemías escucha todo eso, dice el versículo 6 que se detuvo a hablar con ellos y dice: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. No hay pecado en enojarse. ¿Cuál es el pecado? Airarse. Airaos, pero no. Usted puede dar una enfogonadita aquí. ¿Quién no se ha dado una enfogonadita aquí? Ahora, el pecado está en cómo yo manejo esa emoción. Cómo yo manejo esa emoción. ¿Usted sabe qué hizo este siervo de Dios? Dice la palabra del Señor en el versículo 7
después de reflexionar, usted escucha las noticias, usted escucha la queja, usted ve la masa, imagínese el alboroto que ve allí de cientos de personas quejándose y diciéndole hay que resolver este asunto. Él se fue al puente atirantado de Naranjito y comenzó a mirar las montañas. Pero déjame respirar hondo. Antes de disparar de la baqueta, déjame respirar hondo. Y comenzó ¿a qué? A contemplar. Comenzó a observar y a mirar. Para entonces saber qué era lo que Dios quería que Él le dijera al pueblo. Cuando uno se sienta a contemplar, cuando uno se sienta a mirar y analizar, el Espíritu de Dios comienza a hablarle a uno. Dice en la Reina Valera, si usted tiene la Reina Valera, comenzó a meditar. Dice la palabra hebrea, su significado de meditar es aconsejarse uno mismo. Y cuando uno se comienza a aconsejar uno mismo, ¿qué comienza uno? A combatir ¿qué? El enojo, la ira, cómo es la mejor manera que lo debo decir, cómo debo hacerlo. Ahora, ¿usted sabe por qué se enojó muchísimo Nehemías? Cuando escuchó la queja de ellos, se enojó muchísimo porque los que prestaban se habían alejado tanto de la palabra del Señor que desconocían las ordenanzas. En Éxodo capítulo 22, 25, Moisés le enseñaba al pueblo y le decía, miren, si ustedes son hermanos y a ustedes le piden prestado y a ese necesitado del pueblo usted le presta, le va a prestar sin cobrar intereses. Si él es mi hermano, si él es judío como yo, si él es de mi pueblo, no le vas a prestar pretendiendo ganar grandes intereses, sino que vas a ayudar a tu hermano que está débil. ¿Y lo vas a hacer con qué? Con honradez. Ahora, le da la carta para que ellos puedan cobrar intereses a personas que no eran su familia, a personas que no eran del pueblo. Ellos podían hacer un negocio justo, pero al pueblo es importante que no le cobres. Deuteronomio 23, 19 dice, no le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, ni los alimentos, ni cualquier otra cosa que gane intereses. Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el Señor, mire, esto es lo importante, no me quite el texto de ahí de la pantalla. Esto es lo importante. Cuando le prestas a tu hermano desinteresadamente, sabiendo que tiene una gran necesidad y no vas a cobrar intereses, sino que tú lo diste en todo riesgo si vuelve o no vuelve, hay una promesa del Señor para el pueblo. Dice, así el Señor tu Dios te va a ¿qué? Bendecir, te bendecirá de todo el trabajo de tus manos en el territorio en que vayas a tomar posesión. Había una promesa del Señor, pero este pueblo se alejó de la palabra del Señor y al alejarse, al no escudriñarla, olvidó las promesas del Señor y sometió a sus hermanos en gran oprobio. Los sometió ¿en qué? En afrenta. Los avergonzó, porque los que veían de otros pueblos y miraban y decían, pero si entre ellos mismos se comen vivos. Mira, aquella familia le colió el hijo y mira, y siendo israelita igual que el otro, es un esclavo. Mira que le está pasando hambre. Por eso ellos no son una familia, ellos no se ayudan el uno para el otro. Era imposible y por la ley que un judío esclavizara a otro judío. Esa acción era la ausencia del conocimiento del Señor.
Esa era la razón por la cual Nehemías se enojó muchísimo. Imagínate, un copero tuvo que venir de tan y tan lejos a volver a educar al pueblo. ¿Cuál fue la solución? ¿Qué hizo Nehemías? Del versículo 8 en adelante nos encontramos lo que hizo Nehemías. Fue directo al problema. Fue directo al problema. Hizo una asamblea. En esa asamblea llamó a los gobernantes, llamó al pueblo completo. No le dio turnos para hablar, sino que el gobernante se paró de frente y tuvo la exclusividad para hablarle al pueblo y hacerlos caer en razón, que reflexionaran. Y allí al frente del pueblo le dice: ustedes están cobrando intereses, ustedes están reforzando la esclavitud, ustedes están perdiendo la importancia de un pueblo unido y están ¿qué? Consumiendo la vida del pueblo, lo están destruyendo, esa división del poderoso y al otro lo hago más pobre todavía, lo están oprimiendo. Ese no es el plan de Dios. Versículo 9 lo dice bien fuerte, dice: hombres, ustedes están haciendo aquí un gran capital, ganancias hasta cierto punto deshonestas. Yo me imagino a Sanbalat y a su grupo riéndose desde afuera. Oye, hemos buscado todas las estrategias para detener que se construya el muro y ellos solitos lo han logrado sin que nosotros pudiéramos hacer nada. Ahora, luego que Nehemías reprende, un líder no se queda en la reprensión, sino un líder que hace, corrige y comienza a corregir al pueblo. Digo, esto es lo que vamos a hacer ahora. Versículo 11. Les ruego que devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, su centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite. ¿Y sabes qué? Se lo vas a devolver con intereses. Usted se imagina que usted está en su casa con una sentencia de ejecución y con la alacena vacía, y de momento llega y le llenan la alacena, le dan un gift card de Sam's o de Costco y le entregan el papel de su casa a salda. Es un 2x3. ¡Wow! Eso está bellísimo. Eso estaría espectacular. Yo pensaba que se iban a alegrar más. Un líder amonesta, corrige y da instrucciones. Y es interesante, y luego al final de la predicación veremos cuál fue el resultado. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de esta enseñanza en esta tarde a cada uno de nosotros? ¿Qué podemos hablar al día de hoy? Dios se complace cuando nosotros manejamos nuestro dinero con sabiduría. Cuando vemos el ejemplo de Nehemías, encontramos un mal manejo, pero arreglado a un buen manejo. Si hoy te sientes que como manejas tu dinero no es lo más correcto, hoy en la palabra del Señor encontraremos la manera correcta de utilizar lo que el Señor nos da. La manera como nosotros ganamos el dinero, a Dios le interesa. La manera como nosotros lo ahorramos, a Dios le interesa. La manera que nosotros lo invertimos, a Dios le interesa mucho cómo lo hacemos. La manera en que lo gastamos y, por supuesto, la manera en que nosotros damos, a Dios le interesa mucho también. Te pregunto hoy, en esta tarde, ¿cuánto le estás dando al Señor? En la Biblia encontramos desde el Génesis que hay una recomendación que de todo lo que nosotros recibimos le demos una 10ª al Señor. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Le llamamos diezmos y ofrendas. ¿Cuánto le estás dando al Señor? Pero yo quiero ir un poquito más allá sobre eso. Y lo hago sostenido en la palabra del Señor.
Hay más versículos bíblicos que hablan sobre ofrenda que sobre oración. Cuando vamos a las parábolas de Jesús, prácticamente la mitad de las parábolas hablan sobre ofrenda. Pero es muy interesante, Jesús en ninguna de ellas pidió algo. Nunca. Nunca. Sino al contrario, enseñó lo correcto. ¿Cuál es el pensamiento de Dios sobre el dinero? Y tengo que profundizar en esto porque muchas veces queremos dividir la vida espiritual, la espiritualidad de los asuntos económicos. Hermanos, y no, si eso no está integrado, usted va a tener una patita cojeando. Usted va a necesitar una muleta porque le va a faltar algo. Ambas cosas van ¿qué? Integradas. La perspectiva de Dios acerca del dinero lo dice el Salmo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. A lo mejor ustedes lo han enseñado y le dice, mientras más te eduques, más vas a poder lograr. Mientras mejor inviertas, más vas a poder lograr. Quiero decirte que todo eso lo permite el Señor Jesucristo. Él es quien te da la sabiduría. Él es quien te abre las puertas para tener una gran educación. Él es quien te da la inteligencia para tener un gran negocio. O también nos podemos autodestruir nosotros mismos, aunque Dios está abriendo puertas grandísimas. Pero lo más importante aquí es entender que todas las riquezas provienen y son de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo en tus manos la fuerza, el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. El dar poder a todos. Eso quiere decir que lo que usted recibe, lo recibe de parte de Dios, y entonces nos convierte a nosotros en administradores del reino de Dios. Muchos podríamos pensar, bueno, yo cumplo con dar el 10% al Señor. El otro 90%, yo hago lo que entiendo con Él. Dios está interesado en el 100% de lo que te da. No crea que porque usted cumple con dar un 10%, Dios no va a estar pendiente de todo lo otro que usted hace. Dígame usted si es cierto o no, que usted quiere hacer una inversión, usted quiere comprar algo y de momento usted siente algo en el corazón y usted, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es el momento preciso o no es el momento preciso? ¿Es el momento preciso o no es el momento preciso? Y muchas veces sale corriendo y dice, no es el momento preciso. Déjeme decirle, es el Espíritu de Dios diciéndole, no es el momento preciso. El 100% de lo que Dios nos da le interesa muchísimo que sea invertido de la manera correcta. Invertir en el reino, invertir en nuestro retiro, invertir en nuestra familia. Y lo mejor del mundo, llegar la noche y acostarse a dormir en paz. El Señor nos exhorta en que todo lo que recibimos tengamos la generosidad de compartirlo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Den y se les dará. Se le echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, ¿y qué dice lo otro? Es desbordante. Medida buena. El Señor nos exhorta a que de todo lo que recibimos nosotros podamos dar. Y cuando hablamos de mayordomía integral, hablamos de tiempo, talento y tesoro.
tiempo, talento y tesoro. Si el Señor es dueño de todo lo que tenemos, también el Señor debe tener control absoluto y pedir cuentas de todo lo que hacemos con lo que Él nos da. Hay una advertencia que el Señor hace en Primera de Tesalonicenses, capítulo 6, versículo 9. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. El dinero es un peligro grandísimo. Si nosotros nos dejamos llevar hoy en día por algunas profesiones, no se le debe llamar profesiones, sino alguna manera de ganar dinero ilícito, nos damos cuenta que cuando le preguntamos a esa gente, es que el dinero fácil llama el dinero fácil. Yo no sé cuánto juegan la loto aquí, pero ¿cuánto juegan la loto aquí? Yo le dije a uno de mis pastores, ¿dónde en la Biblia dice que no se puede jugar? No, juegos de azar, no lo encontré en ningún lugar de la Biblia. Ese pastor me está dando permiso. Pues levante la mano, me interesa muchísimo. No. En el momento que nosotros ponemos nuestras finanzas a un juego de azar, le estamos diciendo al Señor, tú no tienes control de mi vida ni de mis finanzas. Muchísimas estadísticas que dicen que esas personas que logran pegarse con un billetito, ¿alguien se ha pegado? La estadística dice que al pasar de los años están igual o peor de quebrados. El dinero, si no es usado sabiamente, es un arma de doble filo para el ser humano. Es un descontrol. Dígame usted que cuando comenzó a trabajar, ¿cuánto era su salario? Y cómo su salario fue incrementando al pasar de los años. Cómo Dios le fue dando madurez para ser un buen mayordomo. Todo tiene un proceso de maduración. Pero tomar un niño y decirle de un día para otro que es millonario, dígame, ¿qué herramienta tiene un niño para poder manejar sabiamente lo que Dios le da en sus manos? Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas, él mismo caerá. Pero justamente como follaje reverdecerán los justos. El dinero puede ser muy peligroso si no es usado de acuerdo a voluntad de Dios. A nivel de la psicología, son muchas las personas que usted piensa, que está quebrado y que necesita consejería para trabajar porque tiene falta de dinero. Sí, eso es un sector. Pero hay otro sector que no tiene límites y el consumerismo lo lleva a adquirir tanto que hay un descontrol en la vida que se le hace muy difícil poder entender lo que es una necesidad. Y a los lujos se le llaman necesidad. Si usted cuando llegue hoy a su casa, abre su closet y encuentra un zapato negro charcoal gray, negro medio mate, negro matoso y negro super mate, yo no sé, eso como que hay que pensarlo un poco. O si es blanco con blanco perla y blanco perlado y blanco rosado y blanco dorado. Y de momento usted va hoy al centro comercial y mira y dice, ¡wow! Un blanco azulado. Tiene un problema bien grande. Otra de las cosas que he comenzado a practicar, ¿sabe qué es? Cuando voy a comprar algo, pienso, yo puedo prestar esto que estoy comprando.
Y si de momento siento en mi corazón, ni a mi esposa le doy la llave del carro, pues ya digo, pues no me puedo comprar el carro. ¿Por qué? Porque ese artículo está tomando dominio de mi corazón. Y Dios creó todo para que yo tuviera dominio sobre ello y no el dinero dominio sobre mí. ¿Alguna vez había escuchado? Mas tú, hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hay un poeta noruego, Arnin Garbund, escribió: con el dinero puedes comprar comida, pero no el apetito. Con el dinero puedes comprar medicina, pero no la salud. Con el dinero puedes comprar camas muy cómodas, pero no el sueño. Con el dinero puedes comprar libros, pero no la inteligencia. Puedes comprar diversión, pero no el placer. Puedes comprar conocidos, pero no la verdadera amistad. Sirvientes, pero no la fidelidad. Puedes comprar días tranquilos, pero no puedes comprar la paz. Si yo le ofrecería hoy mucho dinero o la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué usted adquiere? Primera de Timoteo 6. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Hay que tomar una decisión y esa es la exhortación que le doy hoy. Muy fácilmente solamente le hablaría de la responsabilidad que usted como miembro de esta iglesia tiene de ofrendar, de dar su 10ª parte. Pero el Señor ponía en mi corazón que es más importante que eso. La mayordomía integral es el todo, es el 100%. Mire, tire su presupuesto. ¿Cuánto llevan gasto por gasto? Mire dónde está la mayor cantidad, donde usted invierte más, ahí está su corazón. ¿Por dónde se le está yendo el dinero? ¿Por qué parte? ¿Por qué lugar? Cuando usted mira la quincena y dice, pero no me queda nada, tire su presupuesto, hágalo. Yo me casé con una contable farmacéutica. Eso es una mezcla increíble. Y desde que nos casamos tenemos partida por partida. Y si un lunes me dice, deja de ir a comer, es que esa partida está bastante alta. Se nota, ¿verdad? Joven que hoy estás aquí, que estás a punto de casarte, que estás a punto de tomar una decisión muy importante en tu vida. Desde hoy debes hacer tu presupuesto. Y desde hoy, luego de poner los ingresos, lo primero que debes poner es el egreso, que sea el diezmo que le damos al Señor. Si lo haces desde el primer día, verás la fidelidad y la gloria del Señor en su matrimonio. Malaquías 3 es uno que constantemente hablamos y lo utilizamos para orientar sobre los diezmos y las ofrendas. Pero comienza bien fuerte ese texto. Dice de la siguiente manera: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Dice, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Fuerte la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Fuerte la palabra del Señor. Cuando yo me criaba, juventud, desde la sociedad de niños, mami me daba un chavito para llevarlo a la sociedad. Era los martes. Y en la sociedad de niños nos enseñaron a ofrendar y a diezmar. Espectacular. Lo aprendí desde muy pequeñito. Pero cuando llegué a mi juventud, que trabajaba el verano y el gobierno me daba un cheque de $250, 240 y pico, algo así, me tenía que comprar las Jordan. Y ya costaban 120 y pico. Y ya lo otro que me quedaba era para el semestre de clase completo. Pero créame, iba pelado a la escuela, pero con las Jordan puestas. Los que se están riendo parece que han acostumbrado a hacer lo que yo hice. Y de momento,
Cuando me quería casar, porque desde que conocí a mi esposa le dije que me quería casar con ella, aunque me tomó casi 5 años. Estaba desesperado por tener el momento correcto y mis finanzas correctas para poder casarme. Y comencé a escuchar voces que no son correctas. Hermano, téngalo bien claro. Hay muchas personas hablando sobre el diezmo y las ofrendas que no son correctas. Escuché hablando a diferentes predicadores que decían: si tú inviertes $10 en el reino, el Señor te va a dar 20. Eso es mentira. Eso es engaño. Gracias a Dios por mis pastores que me sentaron y me enseñaron y me dijeron: no, Señor, uno da en agradecimiento de lo que Dios ya dio. Hay una conciencia diferente. Cuando yo veo lo que tengo es producido por Dios, Dios me lo regaló, y desde ahí lo que tengo que yo le devuelvo al Señor. Y el Señor me dice: créeme que con un 90% será mayor que un 100% de lo que tienes. Créeme que si me entregan la primicia, yo voy a bendecir tu hogar, yo voy a cuidar tu hogar. Y en esa fidelidad uno comienza a crecer en el Señor. A crecer en el Señor. Y recuerdo que aquel pastor me enseñaba y me decía: tienes que tener ¿qué? Uno tiene que ser ¿qué? Cuando uno está programado siempre. En eso no hay ¿qué? No hay juego, no, eso es una decisión. Y hay que ser ¿qué? Disciplinado. Y empecé, mire, una de las cosas peores que yo hice, cuando la iglesia de Villa Marisol estaba en un proceso de construcción, había una ofrenda de promesa y yo dije: voy a dar 100 mensuales, 100 mensuales. Y yo me acuerdo que fue bien poco lo que hice, pero me acuerdo que cuando le veía la cara al tesorero, yo salía corriendo por otro lado. Por mi inmadurez, por mi hipocresía y por mi falta de compromiso en la obra del Señor. No le prometí al tesorero ni a la iglesia de Villa Marisol, le prometí a Dios. Y no lo hice. ¿Cómo iba a estar bien mi corazón si yo mismo me engañaba? Sigue diciendo Malaquías: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Impresionante es la palabra del Señor. El Señor nos invita a probarle en todo, en todas nuestras finanzas. Y dice el Señor en el versículo 11 de Malaquías: reprenderé también a vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en campo será estéril. Cuando confiamos no el 10% al Señor, sino el 100% de todo lo que nos da, Él protege nuestro hogar. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de una totalidad, no de un pequeño por ciento. Aunque parece que son decisiones arriesgadas, seguir las instrucciones del Señor, nuestra obediencia nos va a situar bajo el cuidado y protección de Dios. Cuando por fin mi pastor me enseñó lo que era ofrendar y diezmar y tener un buen balance, y allí en el balcón de doña Ana y don José nos sentamos, viernes tras viernes, como el suegro no me dejaba salir mucho con mi esposa, mi novia, allí orábamos. Juventud, juveniles, pongan todo en las manos del Señor. Recuerdo que cuando me criaba allí en un barrio muy pobre, jamás imaginé lo que Dios tenía preparado para mí. Me bendijo con la mejor esposa y con la mejor familia que existe. Y yo sé que la de usted también es igual que la mía. Y recuerdo que ese anhelo de casarme, el Señor me lo concedió.
Nunca jamás pensé que cuando yo buscara a Eliana en su casa, la iba a llevar a nuestro hogar. Me crié en una casita de madera muy pobre, con mucha escasez. Pero el Señor fue fiel. Ahora quiero decirle algo. Yo me sentaba en aquel mueble y yo tocaba las paredes de aquel apartamento de 2 cuartos, tenía 900 pies de construcción. Yo tocaba aquellas paredes y decía: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. 5 años estuve en aquel apartamento. Y lo que yo veía era el reflejo de la fidelidad del Señor. ¿Por qué hago énfasis en esto? Muchas veces nos concentramos en lo que no tenemos y deseamos tener, y se nos olvida lo que el Señor nos ha dado. Y en cuanto cae un poquitito más de chavito, salimos descontrolados a invertir en mucha cosa que se daña. Pero si nuestra conciencia cambia y desde ahora usted se monta en su carrito y lo coge por el guía y le dice: gracias, Señor, por tu provisión. Y si desde ahora usted llega a su casa y toma la salchicha y dice: Señor, gracias por esta provisión tuya. Cuando comenzamos a entender que Dios está en medio de todas nuestras finanzas, cuando comenzamos a agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces seguiremos viendo provisión de Dios. Filipenses 4:19. Así que mi Dios proveerá todo lo que necesito, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios no necesita de nuestro dinero. Él es el creador de todo esto. Todo le pertenece. Lo que sí desea el Señor es nuestra obediencia. Y cuando somos obedientes delante de Él, entonces le demostramos que sabemos administrar y que agradecemos todo lo que Él nos da. El miércoles hay una predicación muy importante que el pastor Raciel va a tener con nosotros. Es importante que usted esté aquí el miércoles. Lo vea por YouTube, por nuestra página de buenavista.church, por nuestra aplicación de celular, por donde usted desee. Pero yo quisiera adelantarme al versículo 13, al capítulo 13, versículo 12. Cuando se está acabando la narración de este proceso histórico, mira lo que dice la palabra del Señor. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. En el capítulo 5 me habla de un pueblo quebrado que no tenía con qué vivir y que estaba vendiéndolo todo. Pero hubo una nueva enseñanza en la palabra del Señor que lo llevó entonces a reconocer que todo le pertenece al Señor. Si usted lee esa enseñanza, cuando Nehemías regresa, los levitas estaban trabajando y no estaban en el templo cuidándolo y adorando al Señor. Y Nehemías les enseña y le dice: es importante que lo que le corresponde al Señor lo lleven, porque así entonces el templo siempre estará a disposición de los necesitados. Yo quiero agradecer a todos esos hermanos y hermanas que aquí domingo tras domingo, miércoles, traen sus primicias al Señor. A principio le decía, qué bueno que tuvimos la sociedad de niños. Es gracias a todos ustedes que siempre son fieles aquí. Qué bueno que tuvimos la sociedad de intermedio. Es gracias a todos ustedes que son fieles. Qué bueno que pudimos salir la gran comisión a evangelizar. Es gracias a todos ustedes que han escuchado el llamado del Señor y son fieles. Qué bueno que hoy está fresco y podemos tener el aire prendido y tenemos las luces prendidas. Es gracias a que ustedes han sido fieles al Señor. Y el Señor, que lo ve todo y ve su fidelidad, los va a recompensar con algo mayor que una multiplicación de bienes o de dinero, con paz que sobrepasa todo entendimiento, con alegría y con la satisfacción en el corazón de saber: yo soy parte del reino del Señor, yo soy parte de lo que Dios está haciendo.
de cada conversión, de cada culto, de cada evento que la iglesia logra. Yo soy parte de eso. Hoy me quiero referir a ti que has llegado por primera vez o llevas muy poco aquí y no habías escuchado hablar sobre la finanza y lo que la Biblia hablaba sobre la finanza. Hoy quisiera decirte lo que dice Mateo 6. No importa la circunstancia financiera en que te encuentres, dice la palabra del Señor en el versículo 25. Por tanto os digo, no se angustien por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ahora, lo que hizo Nehemías en medio de su crisis financiera, si es que tiene alguna, dice el versículo 26, mira las aves, dice que contempla, mira las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Entregue la totalidad de sus finanzas al Señor. Señor, hoy no te entrego un 10%. Hoy te entrego todo lo que tú me das. Dame la sabiduría para saber administrarlo, la inteligencia para tomar decisiones y para agradarte a ti. Señor Jesús, gracias por tu palabra que no retorna atrás vacía, sino que transforma nuestro conocimiento. Hoy te pido que utilices a nuestros ancianos y ancianas que ministrarán la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y en este momento oramos por personas que están desempleadas, personas que le ha llegado un momento de crisis financiera muy grande, Señor, y que necesitan de tu intervención. Te pido, Señor, que esta palabra de esperanza llegue a sus corazones y que hoy al salir de este lugar podamos sentarnos, Señor, a mirar nuestro caminar, a mirar las prioridades, lo importante y lo que te agrada a ti y tomar decisiones sabias. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que yo te pido estas cosas. Amén, amén y amén.